Amén. Dios te bendiga en esta preciosa hora de la noche. Gracias por conectarte a este servicio del día miércoles y le damos gloria a Dios por tu vida y gloria a Dios por esta oportunidad. Sabemos que si estamos conectados es porque hay una necesidad en nuestro corazón de tener una relación con Dios, y a través de un servicio que se hace con todo el corazón de parte de los hermanos que nos reunimos y queremos darle la gloria a Dios en esta noche. Queremos escuchar palabra de Dios, queremos darle la gloria a Dios a través de la oración, pero yo quiero darte la bienvenida a ti, que tal vez por primera vez o si te has conectado en otras ocasiones, recibas una cordial bienvenida y que Dios te bendiga, porque Dios tiene preparado maravillosas cosas para nosotros. Tiene siempre, como todos los días, dice su palabra, grandes son sus misericordias y nueva cada mañana sus misericordias. Te pedimos que te despojes de toda preocupación y que puedas sentir aquel gozo de estar en la presencia de Dios. Bienvenido seas, y para poder continuar alabando a Dios, vamos a leer una lectura y quiero que me acompañes y que abras tu escritura allá en el Salmo 139. Vamos a leer unos versículos donde podemos escuchar palabra de Dios. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si hubiese subido a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. Es una palabra maravillosa, pues nos enseña que Dios siempre está con nosotros. A veces las cosas de esta vida nos alejan un poco, perdemos el enfoque de la presencia de Dios, pero Él no nos suelta por su amor divino, no nos suelta de su mano poderosa y siempre está al cuidado de nosotros. Y eso quiere decir también que si tú tienes algo en tu corazón, Dios conoce lo que tú tienes que decirle, lo que quisieras decirle, pero a veces no tenemos palabras. Hoy es un día que puedes acompañarme. En un momento estaré orando y quiero que me acompañes y pidámosle a Dios los deseos de nuestro corazón, los deseos de nuestra alma. Él ya los conoce, pero necesita escucharlos de nuestra voz, que seamos sinceros y que podamos expresar lo que sentimos en nuestro corazón. Dios te bendiga por estar conectado y vamos a orar juntamente. Yo quiero que me acompañes en esta oración, que ahí donde estás, con los ojos de la fe, sepas que Dios va a escuchar tu oración y que Dios está ahí abrazándote con su amor, con su espíritu, para poder conectarte con su presencia. Yo te pido que puedas orar con fe junto conmigo. Oremos, hermanos. Señor y buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias porque tu misericordia siempre está a nuestro alrededor. Tu misericordia siempre está a nuestro cuidado. Señor, tú conoces todas nuestras necesidades, conoces todos nuestros deseos y aún conoces nuestros planes. Pero nada de eso tiene sentido si tú no tienes el control de nuestra vida. Te pedimos que controles todo nuestro ser, que controles nuestra vida, así como tu palabra lo acaba de declarar, que tú, Señor, controlas todo nuestro alrededor. Tu Señor, aunque quisiéramos huir de tu presencia, tu amor nos protege, tu amor nos persigue, y demuestra de eso es que cada mañana despertamos y sentimos tu misericordia. Al abrir nuestros ojos, sabemos que tu amor nos alcanzó y que nos das una nueva oportunidad para seguir adelante, para apreciar tu misericordia, para poder entender
tu amor, Señor, que se hace eso a través de tu Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que allá en casa, allá donde esté aquel que nos está viendo a través de las redes, Señor, aquella persona que necesita, Señor, de tu presencia, de tu ayuda, del gozo del Espíritu Santo, pueda recibir, Señor, esa bendición, pueda recibir tu amor, Señor, que esa persona sienta, Señor, ahí donde está, pueda sentir el abrazo de tu Espíritu Santo, ese calor tan especial que nos das tú, Señor, a través de tu Hijo amado, que dio su vida en la cruz y que por ese sacrificio hoy tenemos una relación estrecha contigo. Podemos acercarnos a tu trono y declarar nuestros pensamientos, que tú ya los conoces, pero queremos decírtelo porque es el único a quien podemos acercarnos y con confianza, Señor, saber que esas respuestas están ahí en el trono de tu gracia, Señor, y que en el momento que tú creas conveniente en tu soberanía vas a responder, Señor. Te pedimos que la fe no nos faltes, que aumentes nuestra fe y que cada día, Señor, podamos tener una relación más y más estrecha contigo para poder gozarnos, Señor, a través de la situación que podamos estar pasando, podamos sentir paz, podamos sentir el gozo que tu Espíritu Santo nos da cada día. ¿Qué pasa, Señor? Nos ponemos en tus manos la necesidad, ponemos también, Señor, la dificultad de cada uno, Señor, y te damos gloria, porque solo dándote gloria, Señor, podemos gozarnos, Señor. Te pedimos, Señor, que pongas tu mano sobre nuestras vidas y queremos seguir gozándonos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga por acompañarnos en esta noche, en esta oración. Esto es Lluvias News y tenemos unos anuncios para ti. Llenémonos del mensaje espiritual leyendo. No olvides que este jueves tenemos nuestro tiempo de oración y adoración a Dios. Damos inicio a las 8 de la noche y al finalizar contamos con servicio de bus. Para los hermanos y hermanas que compraron su delicioso almuerzo, pueden pasar a recogerlo el próximo domingo al finalizar el segundo servicio. El domingo 30 de abril nos uniremos para ayudar al necesitado. Estaremos recaudando víveres y artículos de primera necesidad. Habrán servidores en la entrada principal y en el parqueo recibiendo tu donación. Hermanas, queremos invitarlas a un retiro especial solo para ellas. Tendrá lugar en Campamento Oreb, el 8 y 9 de julio. Será un fin de semana donde podremos adorar juntas a Dios. Tiene un costo de $350 por persona. Puedes empezar a abonar desde ya. No dejes pasar esta oportunidad. Sé parte de nuestro campamento para jóvenes. Se llevará a cabo el 1 y 2 de julio. Es una experiencia emocionante para poder relacionarte con más jóvenes y fortalecer la relación con Dios. Inscríbete hoy mismo. Estamos emocionados porque ya se acerca el 24 aniversario de nuestra amada iglesia. Se llevará a cabo el sábado 27 y domingo 28 de mayo. Les animo a que se unan a nosotros en este fin de semana especial y traigan amigos y familiares. Juntos podemos dar gracias a Dios por su fidelidad. Este es un tiempo especial. Dios quiere hablar a tu vida. Recibamos la palabra de Dios.
Buenas noches, amados hermanos. Qué bendición estar nuevamente en este servicio virtual de miércoles. Le damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que se conectan y también les enviamos un saludo muy afectuoso a aquellas personas que lo miran en diferido. Nuestra oración y nuestro deseo es que la palabra de Dios toque nuestros corazones y dé su fruto a su tiempo, haga cambiar nuestra vida, transforme nuestros corazones y seamos mejores personas para la gloria del Padre. Muy bien, mis amados hermanos, en esta noche vamos a leer un versículo pequeñito. Lo encontramos en Hechos, capítulo 14, versículo 7. Y dice la palabra del Señor, y allí predicaban el evangelio. Voy a orar. Señor y buen Dios, te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por todos aquellos que nos están viendo en las redes sociales. Y también, Señor, te pido por aquellas personas que de alguna u otra manera lo verán en diferido. Señor, te pido que esta palabra pues toque sus corazones, Señor, y que haga lo que tú la has enviado a hacer, Padre. Gracias por darnos esa palabra. Gracias por enviar tu palabra a tiempo, Señor, y fuera de tiempo. Gracias porque tú nos hablas siempre, Señor, porque nos has hablado a través de las Escrituras. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Señor, y también te pido en esta noche que bendigas a mis hermanos, Señor, y que podamos juntos estudiar tu palabra, entender más cuál es tu voluntad, llenarnos de fe, Señor, y tomar acciones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Quise iniciar de esta manera con este versículo de Hechos, capítulo 14, versículo 7, donde dice sencillamente, y allí predicaban el evangelio. Porque, amados hermanos, la tarea de cada uno de nosotros que somos creyentes, que somos cristianos, seguidores de Cristo, que hemos nacido de nuevo, es precisamente predicar el evangelio. Quiero comentarle también que dentro de pocas semanas vamos a estar celebrando nuestro aniversario y pues hemos tenido a bien el invitar a nuestro pastor Edmundo Guillén a predicar el sábado 27 de mayo y nuestro pastor general Luis Orellana estará predicando el día domingo 28 de mayo. Por lo cual, pues les extendemos esa invitación a que usted venga los 2 días, pero nuestro método de evangelismo en esta ocasión, hermanos, va a ser el método de invitar. Invitar para que personas que aún no conocen al Señor, que están retirados del evangelio, que no están asistiendo a una iglesia, pues puedan venir ese día y que el Señor haga la obra en sus corazones. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Pero la motivación personal y más específica de esta predicación es nuestro evangelismo personal. Es decir, sabemos que hay un evangelismo que se programa en la iglesia, que bendito sea el Señor, tenemos un orden para hacerlo y tenemos un mensajero, un ángel, la cabeza, ¿verdad? Terrenalmente hablando, de este cuerpo de creyentes en el cual pues hacemos con todo nuestro corazón todo lo posible para que se cumplan esos planes y eso está muy bien y yo le animo a que así lo sigamos haciendo siempre. Pero ¿qué hay de mi actuar personal día tras día? ¿Qué hay de mi compromiso personal con Dios de cumplir la misión que se me ha encomendado? Y cuando digo a mí, también me estoy refiriendo a ti que nos estás viendo ahí a través del Facebook, ¿verdad? Donde sea que nos estés viendo, ¿verdad? ¿Cuál es tu compromiso? ¿Qué hay de ese compromiso? ¿Qué hay de esa misión que debemos de cumplir cada uno de nosotros que el Señor nos ha encomendado? También quiero compartirles que por estas semanas, si es que vamos al día en los grupos, la semana pasada, pues vimos un tema que se llama cumpliendo la misión o cumplir la misión. Y yo creo que ese tema fue dado precisamente para estas semanas providencialmente por el Señor, ¿verdad? O sea que
Precisamente estamos hablando de cumplir la misión y vamos a estar hablando de cómo se inicia una iglesia, pero que no es coincidencia que estamos cerca de nuestro aniversario, ¿verdad? Y en ese tema de cumplir la misión, pues se tocaba el texto que es muy conocido por nosotros y que es una bendición, que es Mateo capítulo 28, versículo 20, donde nuestro Dios plasma en esas palabras cuál es la misión de la iglesia. Y se toma también Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice, id y predicad el evangelio a toda criatura. Eso es lo que dice Marcos 16, 15. Y Mateo capítulo 28 dice la palabra del Señor en el versículo 20, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Eso dice el versículo 19. Y el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Verdad? En estos versículos, hermanos, es donde reside el qué hacer de la iglesia. Es decir, cada uno de nosotros entendemos que hay diversos ministerios, también que hay diversos dones, bien sea dones espirituales, dones de servicio, pero que todos esos ministerios, todos esos dones, bien sean espirituales o de servicio, todo va orientado hacia cumplir una misión, que es evangelizar y discipular, ¿verdad? Y que nosotros como iglesia lo hemos denominado, ¿verdad? Le hemos puesto otras palabras, que es alcanzar, cuidar y desarrollar personas y familias para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Esa es nuestra misión. La misión no solamente de los pastores, no solamente de los encargados de ministerio, sino que es la misión de cada integrante del cuerpo de Cristo, de cada creyente, de cada cristiano, donde sea que este cristiano viva, ¿verdad? Puede vivir lejos de aquí, puede vivir en la montaña, puede vivir en el otro lado del océano, en Europa, en Guatemala, en cualquier parte, pero la misión personal de cada creyente es compartir el evangelio de Jesús, llevar las buenas nuevas de Cristo a las personas que aún no le conocen. Esa es nuestra misión. No hay otra misión para la iglesia, no hay otra misión para los ministerios. Entiendo que hacemos cosas, pero todas esas cosas que hacemos deben de ir orientadas a que se pueda compartir la palabra, porque eso es lo que hace la iglesia. Piensa en los perdidos. Entonces, yo quiero compartirte que cada uno de nosotros personalmente debe de hacer un plan de cómo hablar acerca de Jesús. Y acá no hay ninguna excusa. ¿Por qué no hay ninguna excusa? Porque es lo que sucede, lo que nosotros vemos en las Escrituras que sucede con la iglesia. Para eso fueron llamados. No fueron llamados para otra cosa. Por eso es que en estos tiempos modernos nos pudiéramos confundir, ¿verdad? Por momentos, digo nada más, por momentos nos pudiéramos confundir y pensar que la iglesia es tecnología, es sonido, son bocinas, son aparatos, ¿verdad? Que la iglesia es un lugar físico, que la iglesia es el templo. Nos podemos confundir. Y entonces cuando estamos haciendo algo bueno, ¿verdad? Una remodelación, comprando equipo, podemos pensar, estamos haciendo iglesia. Pero la verdad que no. Cuando hacemos iglesia es cuando los creyentes, los integrantes, los miembros del cuerpo de Cristo se comprometen en evangelizar a otras personas. Y eso nos lo muestra la Escritura. Es decir, el Señor cuando ascendió a los cielos les dijo, quédense en Jerusalén, porque dentro de pronto recibirán la promesa del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Entonces ahí se va a recibir ese poder
pero se va a recibir con un objetivo, para algo, para ser testigos. Les va a dar ese poder de pararse en frente de los demás y ser testigos y decir, yo fui testigo. A esos discípulos decían, yo fui testigo de que Jesús de Nazaret murió en una cruz. Y yo soy testigo que Jesús de Nazaret resucitó. Yo lo vi resucitado. Esa era la tarea. Y para eso iban a recibir poder. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Ahí habla de Jerusalén, de Judea, de Samaria y hasta el fin, ¿verdad? Hasta el fin de la tierra. Entonces, la tarea de estos primeros discípulos, de los primeros apóstoles, la tarea de la iglesia era esa. Entonces, está confirmada por muchos versículos que acabamos de leer y está confirmado en el actuar de la iglesia. Entonces, en el libro de los Hechos, se nos reporta precisamente que ellos recibieron entonces el Espíritu Santo. La primera vez que el Espíritu Santo venía sobre la iglesia, los llenaba de poder tanto que empezaron a hablar en otros idiomas, de los muchos idiomas que se hablaban ahí por los judíos que habían estado dispersados en diferentes áreas. Entonces ellos venían y hablaban diferentes idiomas. Entonces la primera iglesia recibió al Espíritu Santo y habló esos idiomas, diciendo las maravillas de Dios. Entonces los judíos que estaban ahí decían, ¿cómo es que oímos a estos galileos hablar de las maravillas de Dios en nuestro propio idioma? Se maravillaban de eso. Entonces es cuando Pedro se levanta con poder. Él explica que no están borrachos, sino que es el cumplimiento de la profecía de Joel, donde dice, en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, ¿verdad? Es el libro histórico que nos explica qué fue lo que pasó. Entonces él ahí está dando testimonio acerca de Cristo, les predica a Jesucristo. Los judíos dice entonces que se compungieron y entonces ellos le preguntan a Pedro, ¿qué hacemos? Ahora, ¿qué hacemos? Entonces Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo, para que les sea dado el regalo del Espíritu Santo. Entonces, el mover de la iglesia, hermanos, siempre fue hablar de su Salvador, predicar la palabra. Ese es el mover de la iglesia. Y no solamente lo hacían los líderes, sino que lo hacía cada hermano y cada hermana que llegaba. Por eso es que quise iniciar esta enseñanza, esta prédica, con Hechos 14:7. Porque ahí dice, y ahí predicaban el evangelio. Entonces, en este texto, mis amados hermanos, de Hechos, capítulo 14 y versículo 7, dice, él está hablando de un grupo de hermanos, pero un grupo de hermanos que predicando el evangelio se meten a dificultades y entonces los quieren apedrear, ¿verdad? Los quieren apedrear. Pero después ellos se cuidan de no ser apedreados y entonces dice que huyeron a otro lugar y que ahí también predicaban el evangelio. Entonces vemos que la naturaleza de nuestros primeros hermanos es así. Y de hecho, tal vez hasta me estoy expresando mal cuando digo la naturaleza, ¿verdad? Más bien debería de decir que los que hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Es decir, yo, por la bendita gracia de Dios, nací de nuevo, y usted que me está viendo, por la bendita gracia de Dios, usted nació de nuevo. Entonces, lo que quiero decir es que hemos recibido una nueva naturaleza. Ya no somos los mismos de antes, ¿verdad? Antes, por lo menos en mi caso, no me importaba absolutamente nada las otras personas, fuera de mi familia, obviamente, ¿verdad? No me importaba el vecino, no me importaba lo que salía en las noticias, ¿verdad? Que alguien había tenido una tragedia, un accidente, no me importaba nada, ¿verdad? Ni vecinos, ni de la comunidad, ni compañeros de trabajo. Tal vez escuchaba con atención y tal vez sentía un poco de lástima y ahí se acababa el asunto.
¿verdad? Y probablemente usted haya sido así. Pero cuando venimos al Señor, entonces se nos da una nueva naturaleza. Ahora somos nuevos en Cristo Jesús y nuestra nueva naturaleza nos inclina a buscar a Dios, nos inclina a escuchar de su palabra, nos lleva a orar, nos lleva a clamar, nos lleva a tener fe, porque tenemos al Espíritu Santo. Entonces somos nuevos. Y dentro de esa nueva naturaleza está el hablar de aquel que nos amó tanto y que nos salvó, ¿verdad? Eso es parte de la nueva naturaleza. Entonces, en realidad, nosotros como cristianos ni siquiera deberíamos de esperar a que alguien nos motivara para hablar de nuestro Salvador. No deberíamos de hacerlo, sino que debería de ser algo que salga naturalmente. Es decir, usted no le va a decir a un pajarito, pajarito, silba, silba pajarito, por favor silba, no te quedes calladito, silba. No, porque la naturaleza, ¿verdad? O sea, lo natural en un pajarito es que silbe, ¿verdad? Que alabe al Señor con su silbido. Usted no hace eso porque es natural en él, ¿verdad? Como no le va a decir a usted a un cochito, cochito, te quedas ahí, no te vas a meter ahí en el charco, chuco. Te quedas ahí, tenés que, no, ¿verdad? Porque la naturaleza del animalito es estar revolcado en el lodo, ¿verdad? Entonces son cosas naturales. Entonces lo que vemos en la Escritura es que la naturaleza de la iglesia o lo normal, lo natural de cada creyente era predicar el evangelio. El evangelio, como ya lo hemos expuesto tantas veces, mis hermanos, ¿verdad? Es buenas nuevas o buenas noticias. ¿A quién no le agradan las buenas noticias? ¿Verdad? Es esa palabra de origen griego en donde una persona llegaba como ese, en este caso, ¿verdad? Ese evangelista, el que daba las buenas noticias, ¿verdad? Entonces existía una guerra en un lugar, entonces este mensajero iba de lugar en lugar e iba diciendo, ¿verdad? Ganamos la guerra, tal general ganó. Él iba proclamando las noticias, solo que acá la Escritura aclara, y eso así es, ¿verdad? El evangelio de Jesús, las buenas noticias de Jesucristo. Eso entonces era algo natural en los creyentes, en la iglesia naciente, que estaban llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque entonces ahí vemos que el Espíritu Santo no es, mis hermanos, simplemente un momento de llorar, no es un momento de mover las manos, no es un momento solamente de una expresión corporal. O sea, empieza con ese sentimiento, con esa llenura, con ese orar, con ese llorar, con ese adorar, con ese alabar, con ese estar agradecido, pero naturalmente el mover entonces del Espíritu Santo es hablarle a otra persona. ¿Acerca de quién? Acerca de lo que hemos recibido, de esa maravillosa nueva vida en la que usted y yo andamos, ¿verdad? Entonces, lo natural es hablar. Entonces, lo antinatural es no hacerlo. Y muchas veces, entonces, actuamos en contra de nuestra nueva naturaleza, porque así lo hicieron los primeros creyentes. Ellos predican el evangelio y la predicación es tan poderosa, mis amados hermanos, ¿verdad? Iniciada por Dios, soportada por Dios, enviada por Dios a ese hombre, Pedro, ¿verdad? Que en un principio negó a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, más bien dicho, antes de eso había dicho: yo, Jesús, contigo voy hasta la muerte. Pero no fue cierto, ¿verdad? Cuando ya vio la cosa difícil, cuando atraparon a nuestro Salvador, esas manos pecadoras, entonces solo le alcanzó para sacar su espada y tirar un espadazo, ¿verdad? Y nada más. Y entonces ahí se acabó la valentía en ese momento de Pedro y él, como todos los demás, huye. Entonces vemos a alguien que no ha sido lleno del Espíritu Santo, pero cuando ahora vino la llenura del Espíritu Santo, entonces él con valentía se levanta en medio de todos los judíos e incluso los acusa, ¿verdad? Justamente, y les dice: ustedes
mataron a ese Jesús. Pero ahora vemos a un Pedro totalmente diferente. A ese Pedro que le dijo, Jesús, yo voy a ir contigo hasta la muerte. No, ahora él se para a predicar acerca de Jesucristo, sin importarle las consecuencias. Entonces, se convierten muchísimas personas en sus dos primeras predicaciones, ¿verdad? O en las dos predicaciones o sermones o discursos, como usted quiera llamarle, que están registrados en la Biblia, pues se convierte en 3,000 personas y en la siguiente vez se convierte en 5,000 personas, sin contar a mujeres y niños. O sea que fue la mayor expansión que hubo en la iglesia, ¿verdad? O sea, porque de 120 personas, eso llegó a 5,000, a 8,000, a 10,000 personas en poco tiempo, ¿verdad? Porque era el poder del Espíritu Santo, según Hechos 1:8, la llenura y entonces la valentía, el cambio, la transformación que sucede en Pedro, que más adelante, ¿verdad? Lo atrapan por predicar el evangelio y él mismo dice, no vamos a callar lo que Dios ha hecho, ¿verdad? Entonces dice, conviene más hacerle caso a Dios que hacerle caso a los hombres. Y entonces lo amenazan y él no, mis hermanos, no renuncia a seguir compartiendo el evangelio, sino que lo sigue haciendo y después les pegan y después dice que él sale gozoso, sale alegre porque le pegaron a causa del nombre de Cristo. Entonces ahí vemos una verdadera transformación y eso es lo que tiene que suceder en nosotros. Que no tengamos miedo, que no renunciemos a predicar el evangelio, pero me refiero personalmente, cuando tengamos la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Si alguien tiene la facilidad o el don de predicar, pues que no pierda tiempo. Y cada vez que le inviten a compartir una palabra, sea una persona, o sea 20 personas, o sea 100 personas, o a miles de personas, que lo haga, porque esa es su tarea, esa es su misión. Y más allá de tarea y misión, quiero decir ahora, es lo natural. Es lo natural que la iglesia que ha sido rescatada por Cristo diga, yo quiero hablar de mi Salvador, yo quiero hablar de aquel que dio su vida por mí, yo quiero hablar de aquel que murió en esa cruz, pero quiero hablar del mismo que resucitó, que se levantó de los muertos, que yo lo vi, dirían los apóstoles, los discípulos de ese primer siglo, de esa primera iglesia, que yo lo vi con mis propios, que yo lo toqué, al verbo de vida. De él quiero hablar, no quiero hablar de otra cosa, solamente quiero hablar de él. Por eso es que entonces nuestra predicación, nuestro mensaje, todo lo que hacemos debe de ser cristocéntrico, cristocéntrico. Por eso un predicador inglés, tal vez muy conocido por algunos, decía, ¿verdad? Fuertemente, porque pareciera que la frase es así, tranquila, pero es algo fuerte. Decía, caballero, o sea, dice, si tú no tienes a Cristo para predicar, mejor regrésate a tu casa y vuelve cuando tengas algo bueno que decir. Pero, o sea, la predicación de la iglesia, nuestro mover tiene que ser cristocéntrico, el que hizo la obra, porque así fue la primera iglesia de los hechos, es decir, no perdían el tiempo. Y entonces ya venía un tiempo de edificación, venía un tiempo de discipulado y entonces esa iglesia se empezó a expandir, ¿verdad? Empezó a crecer en miembros, empezó a crecer en conocimiento, empezó a crecer en obra social porque les daban de comer a las viudas. Pero entonces, mis amados hermanos, ¿verdad? Y empezó a crecer en organización, porque cuando empieza a crecer y en obra social, los griegos se quejaron de que las viudas de ellos, ¿verdad? Los griegos eran descuidadas. No se les servía de comer. Entonces empiezan a nombrar a los primeros servidores, a los diáconos. Entonces empezó a crecer en organización. Entonces tampoco estoy diciendo que todo lo que hacemos, ¿verdad? Y lo que nos organizamos, todas las iglesias, pues tenga algo de malo. De ninguna manera, así debe de ser. Es parte de la organización
y parte del discipulado. Pero más adelante vemos entonces, ¿verdad?, que los judíos tuvieron envidia de para ellos ese nuevo movimiento de Jesús de Nazaret estaba cobrando fuerza y entonces los empiezan a perseguir, ¿verdad? Pero cuando los empiezan a perseguir, ¿qué sucede, mis hermanos? Porque ellos de momento estaban en Jerusalén, ¿verdad? No se habían movido de Jerusalén y claro, algunos que habían venido a la fiesta del Pentecostés, ¿verdad? Y algunos otros pues fueron a anunciar las buenas nuevas de Jesús a otros lados, ¿verdad? Tal vez de una manera más pausada, pero sí lo hicieron. Pero los discípulos propios, los apóstoles, ahí estaban en Jerusalén. No se habían movido a Judea, no se habían movido a Samaria y tampoco se habían movido a los fines, ¿verdad? O a los confines de la tierra como les había ordenado el Señor Jesús. Y entonces cuando viene la persecución, ¿verdad? Los acusan, los persiguen, ¿verdad? Viene el primer mártir, el que es conocido como el primer mártir de la iglesia, a Esteban, ¿verdad? Lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Se enfrenta con unos opositores del judaísmo y entonces ellos lo acusan falsamente, él se defiende, no pueden en contra de él. Me refiero a argumentos, a palabra, y entonces lo acusan falsamente y lo terminan apedreando. Entonces ahí la gente empieza a abandonar sus casas, porque entonces los cristianos empiezan a ser perseguidos, primeramente por los judíos, ¿verdad? Y cuando empiezan a ser perseguidos, ¿verdad? Cuando salen a otra tierra, a otra casa, a otro lugar, ¿qué es lo que hacen? Lo que saben hacer naturalmente como cristianos. Predican el evangelio, hablan acerca de Cristo, ¿verdad? O sea, tú y yo deberíamos de ser esas personas que siempre tengamos a nuestro Señor Jesús en nuestra boca, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón y que podamos dar una palabra de aliento a aquellos que lo necesitan en nuestro trabajo. En la calle, ¿por qué no en la calle? También en la calle, en nuestro trabajo, en nuestro vecindario, ¿verdad? Donde nosotros nos movemos el día a día, ahí deberían de saber que somos creyentes, que somos cristianos y nos deberíamos de interesar por aquel que está perdido y poder decirle Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, por comisión sí, por misión sí, pero dejemos a un lado la misión y la comisión de momento, por naturaleza, porque Cristo te salvó, porque Cristo hizo la obra en ti, entonces de una forma natural. Entonces tú vas a decir, pero yo conozco a alguien que me salvó, a alguien que me rescató, a alguien que sí tuvo misericordia de mi vida. Yo pensé que estaba perdido, pensé que mi vida no tenía sentido, porque así pasó conmigo. Llegó un momento en que dije, mi vida no tiene sentido, la vida no tiene sentido. ¿Verdad? Más cuando estaba lleno de problemas, cuando pensé que iba a perder mi matrimonio y entonces en ese momento dije, yo tal vez la vida verdaderamente no tiene sentido, pero vino un Salvador, alguien que me rescató. Entonces yo le puedo decir a las personas, hay alguien que transforma, hay alguien que cambia, hay alguien que le puede ayudar en sus necesidades. Hermanos, porque el mundo, ¿cómo está el mundo sin Cristo? Lleno de necesidades, y la necesidad debería de ser para nosotros los creyentes una oportunidad para decirle a las personas, estás necesitado. Yo sé, conozco a alguien que te puede ayudar, Claro, no falsas promesas, pero sí conocemos a alguien que puede ayudar infinitamente a las personas. ¿Verdad? Tal vez no le va a pagar sus deudas, tal vez no le va a sanar su enfermedad, tal vez no lo va a sacar de ese problema legal, es probable que no sea, pero le va a dar algo más valioso, algo más grande, algo más poderoso.
puede obtener la vida eterna. Cristo puede derramar su gracia sobre esa persona y a esa persona se le pueden caer la venda de los ojos, abrir su mirada y decir, sí, necesito a un Salvador. Así como pasó contigo, o no pasó así contigo. Sí pasó así contigo, así como pasó conmigo. Cuando tenía necesidad, entonces el Señor me buscó. Ni siquiera puedo decir que cuando tenía necesidad busqué al Señor. No es cierto. Cuando yo tenía necesidad, el Señor me buscó a mí, me trajo a sus caminos, me trajo a este lugar a escuchar palabra de Dios. Ahí mi corazón fue conmovido y en esos días nací de nuevo. No supe qué pasó, pero pasó algo maravilloso. Ya no miraba las cosas de la misma manera y el mismo día que yo vine aquí dije, qué mejor lugar para venir los domingos. Aquí voy a estar el próximo domingo. Y cuando sucedió eso yo dije, ¿cuándo pasa la semana? Que pase rápido, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque quiero regresar a este lugar, porque me da aliento, porque escucho algo que llena mi corazón. Y de la misma manera puede suceder con las personas. Y para este aniversario no es que ahora tú tengas que predicar, ¿verdad? Que qué bendición sería y qué bueno si lo haces, pero es que debes de traer a una persona, debes de traer a un conocido, debes de traer a un amigo, debes de traer a un compañero de trabajo, a un familiar que no conoce de Cristo, pero que está necesitado de Él, porque ese es el sello del mundo, que están necesitados y que no tienen esperanza. En cambio, tú y yo podemos estar necesitados, pero yo tengo esperanza. Tú tienes esperanza, claro que tenemos esperanza. Tenemos quien por nosotros y no es alguien humano, es alguien divino. El Señor está por nosotros, Él está a nuestro lado, Él suple todas nuestras necesidades, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro Señor. Tú y yo estamos bien porque tenemos a Cristo. Pero y entonces, ¿qué pasa con las demás personas? Traigámoslas a esta casa, hablemosles de nuestro Salvador, hagámoslo. Por eso, entonces, regresando al relato de la iglesia, pues esta iglesia que estaba siendo perseguida, ¿verdad? Iba a otro lugar huyendo, fíjate. O sea, alguien que diga, mire, el ser iglesia, usted ya no va a tener problemas, te está mintiendo, hermano, ¿verdad? O sea, el ser verdaderamente iglesia no significa ausencia de problemas, no significa eso. De hecho, tú vas a tener problemas si empiezas a predicar el evangelio y eso sería bueno, ¿verdad? O sea, por predicar el evangelio, no por otra cosa, ¿verdad? Por predicar el evangelio. De alguna u otra manera vas a tener problemas, pero esos problemas son una bendición porque son derivados de predicar el evangelio. No estás haciendo nada malo. De la misma manera, nuestros hermanos de la primera iglesia, ellos fueron perseguidos. ¿Por qué los persiguieron? Por predicar a Jesús de Nazaret. Por eso los perseguían. Y cuando entonces iban de camino por donde pasaban, ¿verdad? Ahí sí que de pasadita iban diciendo, Jesús es el Mesías anunciado en el Antiguo Testamento. Jesús de Nazaret es el Salvador. Él ha resucitado. Yo lo vi. Yo soy testigo. Así iban diciendo los discípulos, ¿verdad? Llegaban hasta su lugar de destino o donde más o menos estaban seguros de las persecuciones y entonces, como dice el versículo 7, y allí predicaban el evangelio porque era algo natural en ellos, porque debe de ser algo natural en nosotros. Dejemos a un lado, amados hermanos, la predicación, entiendas entre comillas, ¿verdad? Porque no es predicación. El discurso le voy a llamar. El discurso disfrazado de predicación evangélica, donde lo que se predica es, ven a Cristo y entonces recibirás dinero, recibirás casa, recibirás aumento, estarás bien con toda tu familia, con tus jefes, con tu comunidad, con todos. Eres un campeón, lo vas a lograr, te vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Tú, la
gloria es para ti. Ese es el discurso disfrazado de predicación evangélica, que es mentira. No, eso no es cierto. La predicación evangélica es: Dios merece la gloria, Dios merece la honra, Dios merece la alabanza. Él es el rey de nuestra vida, Él es soberano, a Él nos debemos. Eres un pecador, pero te arrepentiste, ahora eres un hijo de Dios. Predica el evangelio, predica el evangelio. Predica el evangelio. Esa es la predicación cristiana. Predicar acerca de nuestro Salvador, de Cristo, quien dio su vida por nosotros y que nosotros no merecíamos que Jesús diera su vida por nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nos eligió desde antes de la fundación del mundo? Por gracia, para mostrar las riquezas de su bondad, para mostrar las riquezas de su gracia. Porque así le plació a Él, porque así es. Y entonces nosotros solo recibimos ese regalo, pero predicamos a Cristo. La predicación es batalla en contra del pecado. Sé una mejor persona para la gloria de Cristo, no para tu propia gloria. Sé una mejor mujer, sé un mejor hombre, sé más santo, santifícate más, ora, ayuna, hazlo. Busca a Cristo mientras puede ser hallado. Esa debería ser la predicación, no que ahora ese discurso barato, ¿verdad? Entre comillas, evangélico, donde no, tú eres el campeón de la vida. Es un evangelio centrado en el ser humano y eso no es posible. Porque en la primera iglesia ese fue el ejemplo. O sea, el ejemplo no eran ellos, ¿verdad? O sea, no estaban centrados en ellos. De hecho, la Biblia relata que un gobernante, ¿verdad?, para quedar bien con los judíos, agarró a uno de los apóstoles, a Jacobo, y para quedar bien con ellos, ¿verdad?, que estaban en contra de que se predicara Jesús, jaló a Jacobo, hermano de Juan, por cierto, ¿verdad?, y lo degolló. Lo degolló enfrente de los demás, ¿verdad? O sea, lo mató a espada, dice la palabra del Señor. Eso es lo que dice. No dice exactamente cómo, pero lo mató a espada. Y entonces, ¿qué dijeron? ¿Acaso Juan, que era su hermano? O sea, vemos que en la escritura dice algo. Dice, ya no voy a seguir a Jesús porque mataron a mi hermano por la causa de Jesús. No dice eso. Eso no dice, sino dice que él siguió con la iglesia, siguió avanzando, siguió predicando, siguió escribiendo aquellas cartas, aquel lugar donde dice Dios es amor, porque sabía que su hermano ya estaba con su Salvador. Es decir, era una iglesia fuerte. Una iglesia poderosa, no una iglesita de cristal, ¿verdad? O sea, donde, es que me ofendió el hermano con lo que dijo. No, es que el hermano no me saludó. No, es que el hermano hizo esto. La hermana se viste de tal manera y por eso ya no voy a ir a la iglesia. No, hombre. Eso es algo, eso es una debilidad, es una iglesia de papelito, ¿verdad? Una iglesia de cristal que se rompe fácilmente. No, estos hermanos eran esa iglesia fuerte, esa iglesia poderosa, que no se amilanaban, aún ante los asesinatos, las persecuciones. O sea, no era broma los asesinatos y las persecuciones, era una realidad. Pero, o sea, la persecución, yo pues me gozo porque salían huyendo y en lo que huían predicaban al Señor, pero no es fácil. Imagínate tú agarrar tus poquitas cositas que tienes en tu casa y decir, nos vamos porque están matando a los cristianos, vámonos, ¿verdad? No es una cosa fácil. Entonces agarraban sus cosas y porque como era su naturaleza, anunciaban a Cristo por donde iban pasando, ¿verdad? O sea que si fuera en estos tiempos modernos, tal vez era fácil rastrearlos, ¿verdad? O sea, es decir, ¿no vieron por ahí a unos loquitos anunciando a un tal Jesús? Sí, allá andaban. Vamos a seguirlos por allá. Ya sabemos de qué pie cojean. Los vamos a encontrar pronto, porque esos a donde van anuncian a Jesús, ¿verdad? Sí serán tan mensos, ¿verdad? Sería fácil encontrar a los verdaderos creyentes hoy en día porque deberíamos de ser diferentes a los demás. Deberíamos de ser diferentes a los demás.
deberíamos de fortalecernos más como iglesia, pero personalmente hablando, ¿verdad? O sea, ¿tú qué haces para predicar a Cristo? ¿Qué hago yo para predicar a Cristo? ¿Algo hacemos? Es decir, alguien que diga, mira hermano, de plano, o sea, yo sí soy tartamudo, me pongo nervioso cuando estoy enfrente de las personas, no hablo, no puedo hablar. Algo debe de hacer, ¿verdad? O sea, debería de comunicarse a través de una carta, a través de un mensaje de texto, a través de un mensaje de WhatsApp, a través de las redes sociales, que lo miremos evangelizando, porque es natural para un cristiano hablar de su Salvador. Y así esta iglesia que iba siendo perseguida, mis hermanos, alguien pudiera pensar, ¿verdad? Están disolviendo a la iglesia, ¿verdad? Con las persecuciones. Pues no. La verdadera iglesia en las persecuciones se fortalece. Es decir, ahí no había tales, ¿verdad? De decir, mira hermano, quédese en la iglesia, hombre. Aquí va a tener un lugar, aquí va a tener su ministerio, aquí le vamos a dar su privilegio, pero quédese en la iglesia, ¿verdad? Nada que ver con eso. Nada que ver con eso. Ahí el que se quedaba, probablemente, ¿verdad, mis hermanos? Ahí sí yo me estoy imaginando que le decían, bueno, entonces ya que te hiciste cristiano, ¿verdad? ¿Crees en Jesús, que es el Mesías? Sí creo, ¿verdad? Que Él murió al tercer día, resucitó a los muertos, lo creo, lo confieso. Bueno, entonces a bautizarte, lo bautizamos. Bueno, te voy a dar tu curso introductorio, persecuciones 1, persecuciones 2 y persecuciones 3. Y te voy a decir cómo huir. Y también te voy a enseñar cómo evadir las espadas, cómo hablar ante los romanos para que más o menos te hagas los quites de las persecuciones. Algo así era la cosa, ¿verdad? O algo así pienso yo que era la cosa. Entonces, quien venía a las filas del cristianismo sabía que su vida iba a peligrar. Sabía que en cualquier momento él podía hacer un sacrificio como lo fue Jesús. Un mártir como lo fue Jesús. Ya lo sabían, estaba dentro del contrato, estaba dentro de los estatutos ahí de la iglesia, ¿verdad? Tenemos que ser fuerte en frente de las persecuciones, pero cualquiera podría pensar que esa iglesia la iban a debilitar, que la iban a destruir, que la iban a dispersar. Pero todo lo contrario, las persecuciones fortalecieron a la iglesia, tanto que superaron, mis hermanos, 100, 200, 300, 400 años de persecución. Intermitente, claro, ¿verdad? Primero la persecución fue de los judíos, después fue de los romanos, y así habían espacios y épocas donde no eran tan perseguidos, entonces eran más tolerados, y así, pero esa iglesia era una iglesia fuerte. Era una iglesia poderosa que seguía avanzando y de hecho ha sido el movimiento, o sea, en el movimiento en el que nosotros estamos es el movimiento de mayor expansión que ha habido sobre la faz de la tierra y que más tiempo ha permanecido. Entonces es una bendición. Entonces ellos soportaron todo eso y ya después entramos a la historia fuera de la Biblia, que es historia. Entonces esos hermanos también soportaron las persecuciones, pero la palabra del Señor, la palabra de la Biblia, el ejemplo de los primeros hermanos, impactó su corazón. Así como esperamos que la palabra de Dios impacte nuestros corazones también. Pero a estos hermanos, la palabra del Señor impactó su corazón. Entonces, cuando escuchan, ¿verdad? Cuando leen Marcos 16:15, y entonces dicen, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Entonces ellos agarraron sus cosas, ¿verdad? Y empezaron a caminar. Se empezaron a transportar e iban en todo lo que en aquel momento era el mundo conocido para predicar el evangelio. Y lo hacían. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios había impactado en sus vidas y porque ahora tienen una nueva naturaleza que les hace hablar de su Salvador, ¿verdad? Porque es difícil considerar, hermanos, que entre nosotros, ¿verdad? Que haya cristianos nacidos de nuevo, que sus amigos no conozcan que son cristianos, que no puedan compartir una palabra, que no puedan compartir un versículo, que no le puedan decir a alguien, ánimo, Dios te va a ayudar.
voy a orar por ti. O que le puedan decir a su amiguito, a una su amiguita, mira, no te puedo ayudar de otra manera, pero voy a hacer algo muy especial. ¿Qué le va a decir su compañera o su compañero? Voy a orar por ti. En mi casa voy a orar por ti. Entonces su compañero va a decir, o es cristiano, pues, va a decir. Entonces va a preguntar. Entonces ahí es donde está la oportunidad para poder compartirle al Señor, ¿verdad? Porque es difícil pensar en cristianos que no hablen de Cristo. Eso sí es verdaderamente difícil, es antinatural. Por eso decimos es natural, por eso hemos pensado, ¿verdad?, que no es normal que estemos motivando y motivando y motivando. No, porque ya debería ser algo normal en cada uno de nosotros. Compartir el evangelio de Jesucristo, las buenas noticias de Jesucristo. Entonces, mis amados hermanos, pasó el tiempo y el evangelio de Jesús se siguió compartiendo, se siguió predicando. Y quiero decirles que en estas tierras, ¿verdad?, en todo lo que es América, pues habían muchos pueblos paganos, ¿verdad? Diría el apóstol Pablo, si los hubiera conocido, ¿verdad? Muchos pueblos donde algunos, ¿verdad?, algunos hasta se atrevían a hacer sacrificios humanos al sol y a la luna. Entonces, esos son nuestros ancestros, nuestros antepasados. Vinieron los españoles, lamentablemente, con el catolicismo, ¿verdad? 1492. Que eso no eran conversiones reales, ¿verdad? Eso se llama sincretismo, unir las creencias, ¿verdad? Que se mezclen totalmente las creencias mayas, aztecas, olmecas, todas esas creencias, ¿verdad?, se mezclaron con el catolicismo. Y entonces salió esa mezcla rara, ¿verdad?, de supersticiones y de todo lo que creemos hoy, ¿verdad?, o lo que se cree en nuestro ambiente guatemalteco. Pero bendito sea el Señor, que también hubo hermanos que fueron obedientes al Señor, como un hermano llamado Federico Cron, ¿verdad?, un inglés de padres de Bélgica, probablemente, que lo que vino a hacer aquí, hermanos, fue a poner una subventa de Biblias, ¿verdad? Y algunos documentos cristianos. En una de esas tiene la oportunidad de regalárselo a un presidente de ese entonces ahí se encendieron las alarmas y le dijeron que estaba prohibido, ¿verdad?, el Nuevo Testamento y que estaba prohibida la literatura que él vendía. Entonces lo sacan de nuestro país, mis hermanos, y al poco tiempo viene de regreso, ¿verdad? Y años más adelante, un presidente de Guatemala le da permiso a un predicador, a un pastor en 1882, a Juan Gil se llama. Juan Gil se llama ese predicador presbiteriano. Y más adelante vienen otros, poco a poco avanza el evangelio, ¿verdad? Ya de ahí se dejan venir muchas denominaciones hasta que el evangelio tocó a la puerta de tu casa. Hasta que viniste a este lugar o vienes de otra iglesia, fuiste a un lugar, alguien tocó la puerta de tu casa, te predicó las buenas noticias, entonces Dios hizo la obra en tu corazón, te transformó, te hizo nacer de nuevo y ahora eres hijo de Dios y eres cristiano por el actuar de alguien más. Y eso es lo natural. Entonces ahora que tú ya eres cristiano, procura que los que te conocen sepan que eres cristiano y procura hablarles del Señor. No sabemos en qué momento el Señor te va a regalar un alma, ¿verdad? Vas a ganar un alma para Dios, porque dice, el que gana almas es sabio, ¿verdad? Que Dios te dé la sabiduría, que Dios te dé la fuerza, que Dios te dé el valor para predicar su palabra, para traer muchos invitados, para hacer la misión del Señor, ¿verdad? Porque la misión del Señor, mis amados hermanos, o sea, el reunirnos tiene un sentido aquí en la iglesia, un sentido de mucho respeto, un sentido, un propósito muy bello que es edificarnos, ¿verdad? Ahí estamos cuidándonos y desarrollándonos. Pero la misión, ¿verdad? La misión es afuera, es con los que son incrédulos en este momento, con los que no son creyentes. ¿Alguien te predicó a ti? Haz lo mismo por otras personas. Predícales el evangelio.
Háblales acerca de tu Salvador, del Rey que cambió tu vida, que quitó esas ropas de luto y te vistió ahora con ropas de fiesta, que quitó el lloro y el lamento y ahora es gozo y alegría tu vida, el que te hizo cambiar de dirección. Ya no vives en la calle de la amargura, ahora vives en la calle de la alegría. Ya no estás en esa avenida de la tristeza, ahora estás en la avenida del gozo, porque Dios ha transformado tu vida. Entonces, que Dios te dé esa sabiduría, que Dios te dé la paciencia, la fuerza, la voluntad, el hacer que el Espíritu Santo toque tu corazón, hermano y hermana, y que podamos personalmente evangelizar a otros, porque es nuestra naturaleza como creyentes. Dios nos ha transformado y en esa nueva naturaleza está anunciar las buenas noticias a los perdidos. Que Dios te bendiga y mi oración es que estés bien y que prediques el evangelio. Señor y buen Dios que estás en el cielo, te doy las gracias, Dios, por tu mover, Señor. Gracias por tu poder, Dios. Gracias porque tú has hecho posible que hermanos y hermanas, que miles de hermanos y de hermanas hayan predicado el evangelio, hayan hecho caso a la instrucción de Mateo 28, 19 y 20 y a la instrucción de Marcos 16, 15, Señor. Gracias porque se tomaron el tiempo, el valor, la voluntad para ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gracias porque tuvieron el trabajo, la valentía, Señor, de hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todas las cosas que el Señor Jesús les enseñó y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por esos primeros discípulos que nos dieron el ejemplo, que donde iban, ahí predicaban el evangelio. Señor, que así sea para nosotros, Dios, que a través de una oración en casa de familiares, de conocidos, puedan escuchar tu nombre, que se abran las puertas para mí y para mis hermanos, Señor, para predicar tu palabra en varios lugares, Señor. A los que no son creyentes en este momento, a los que necesitan escuchar tu nombre, a los necesitados, Señor. Oramos por ellos y te pedimos que tú allanes el camino, que prepares ese camino, Señor, y que, Padre, muchas personas puedan venir a tus pies, Señor. Hoy y siempre, Padre, tenemos cerca nuestro aniversario, oramos por ese aniversario y te pedimos que sea una bendición para nuestra vida y una bendición también para los que van a venir a tus pies, Señor. Pero te pedimos que ese evangelio, ese evangelismo, Señor, que sea personal en cada uno y que cada día lo podamos hacer, guiados por tu Espíritu Santo, Dios. Muchas gracias por tus hijos, gracias por la iglesia, gracias por esta transmisión. Señor, gracias por aquellos que nos ven en este momento en vivo, Dios, y también te doy las gracias por aquellas personas, Señor, que nos verán en diferido, Padre. Yo sé que hay personas que se toman el tiempo o que tú mismo las guías a ver estas transmisiones en diferido, Señor. Bendícelos, guárdalos, que tu palabra, Señor, llegue hasta lo profundo de nuestros corazones. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga.